Bienvenidos a un nuevo encuentro en el día de hoy para seguir hablando y seguir aprendiendo juntos todos. Así que bueno, bienvenidos. Es una alegría enorme que vengan, que estén aquí presentes. Me gustaría que lo podamos hacer más seguido, que podamos ser cada día más. Y bueno, lo importante es estar siempre juntos y en esa unión también aprender y hacer todo como corresponde. Bien, bueno, vamos a refrescar un poquito el cosito este de acá al costado. Y la idea de hoy era seguir hablando sobre los 40 años de democracia en la Argentina. Como bien sabemos, ya se acerca muy prontito la asunción de un nuevo presidente a la República Argentina, que es Javier Milei. Ayer, casualmente, en la última sesión ordinaria del Congreso de la Nación, Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, ellos fueron proclamados la fórmula ganadora, contando bien eh, todos los votos que de acuerdo a la justicia electoral se escrutaron definitivamente y se dio el monto final con el cual accedieron a la primera magistratura del país. Y bueno, a partir del 10 de diciembre, a partir de las 12 horas de hora argentina, van a asumir sus cargos como presidente y como vicepresidente de la nación. Ahora, llegar hasta acá, 40 años de democracia, no fue nada simple, ¿sí? Y en estos 40 años pasaron muchos presidentes, algunos que quedaron en el recuerdo por cosas buenas, exitosas y que nos hicieron bien a todos, y otros que quizás no tanto, ¿sí? Pero bueno, esa conclusión la vas a sacar vos en el momento de que tengas que decir. A ver, de acuerdo a lo que estamos viendo en este tiempo, bueno, ¿quién te pareció mejor? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de alguno o de otro que no hayas visto anteriormente, que no sabías o que a lo mejor te sirvió recordar un poquito sobre el tema? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a comenzar con el día de hoy. Hoy estoy solito, mi coequiper está en otras actividades, así que bueno, vamos a ver cómo me las arreglo solo. Una cosita nada más. Si es la primera vez que estás acá en estos vivos, obviamente venimos ya desde hace varias semanas juntos compartiendo este tipo de contenido. La primera semana, el primer encuentro fue una presentación, hablamos un poco sobre qué es la historia, la importancia de la historia personal de cada uno. Te conté y hablamos sobre el liderazgo, ustedes interactuaron conmigo y dimos las características de un líder, por lo general. Después en el segundo encuentro hablamos sobre el origen de la democracia, ¿no? Allá en Atenas, por allá por el siglo V a.C., vimos las diferentes reformas que se fueron dando, tanto, bueno, cómo se fue saliendo de una monarquía a una aristocracia, unas reformas que se fueron haciendo en la aristocracia ateniense por medio de un funcionario público, un tal Solón, ¿sí? Él propone una serie de reformas para liberar las tensiones que había con determinados sectores de esa aristocracia por luchas de intereses, de poder, cuando no, la historia la hacemos los hombres, ¿no? Y bueno, como tales, en todo tiempo y lugar cometemos quizás los mismos errores y los mismos macanas, digamos, ¿no? Bueno, y también las mismas virtudes, también hacemos cosas muy buenas. Digo, la reforma de Solón, de Clístenes, finalmente de Pericles, que es el que se considera como el padre de la democracia porque es el que afianzó el sistema político, digamos, democrático en Atenas. Y a partir de ahí fue la cuna de la civilización occidental, ¿no? Grecia es la cuna de la civilización occidental, no solamente por la democracia, sino también por la filosofía, el teatro, la literatura, ¿sí? Todo lo que tiene con las ciencias, porque empieza el pensamiento racional, se empieza a dejar un poquito de lado todo lo que tiene que ver con las respuestas religiosas, ¿sí? A las cuestiones que había por resolver, ¿no? Porque siempre es como que, bueno, se decía que
que la religión daba respuesta a todas las necesidades de los hombres, y bueno, no. Con el tiempo los griegos, los filósofos empiezan a cuestionar estas visiones, pero es para otro tema, no nos vamos a ahondar tanto en detalle yendo más atrás. Te invito a que mires el segundo vivo, que están todos subidos hasta ahora, por un tiempito más van a estar. Después te voy a contar por qué van a salir nuevos proyectos y está bueno que te quedes para conocerlos, que a poquito te los voy a ir adelantando. Pero sí que te invito, ya que están todos los vivos subidos a partir de ahora, te invito a que mires cada uno de ellos, que los comentes, que les pongas me gusta, eso está genial, que los compartas con amigos, ¿sí? Vas a ver que va a ser buenísimo, porque aparte el hacer las cosas con amigos es diferente, te da otro entusiasmo, otras ganas, otro feedback, ¿no? Donde podés intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Después hablamos sobre un encuentro que estuvimos hablando sobre el retorno a la democracia, específicamente la persona de Alfonsín, ¿no? En su mandato como presidente. Decíamos que el retorno a la democracia se da en 1983 y es hasta 1989 la presidencia de Alfonsín, que tiene que dejarlo 5 meses antes el poder, por unas cuestiones bastante delicadas desde el punto de vista social, económico, que llevan a que tenga que renunciar para que no asuma el nuevo presidente, que ya estaba electo, pero bueno, tuviese que adelantar su toma de poder, ¿sí? Así que después hicimos un encuentro especial sobre rock nacional, ¿no? Hablando un poquito sobre la música que se escuchaba en la década del 70 y 80. Bueno, la idea de hoy es seguir hablando un poquito de todo esto, pero empezar a hablar de quien lo sucede a Alfonsín, ¿sí? Que es Carlos Saúl Menem. Cuando las empecé a pensar, las clases, nunca la hubiese hecho coincidir tan justo como en este tiempo. Francamente, cuando planifiqué todo esto, en ningún momento pensé en la actualidad política de la Argentina, sino en el tiempo cronológico y tiempo histórico, que es a lo que yo me dedico. O sea, los análisis políticos digamos, de la actualidad podemos conversar, pero están dedicados exclusivamente para periodistas, politólogos, sociólogos que sepan mucho más que yo, ¿sí? Y yo simplemente lo que trato de hacer es humildemente con lo que sé, con lo que pude haber vivido en mayor o menor medida sobre estos 40 años de democracias, darte lo mejor de mí para explicarte el tema, ¿sí? Para interactuar con vos. La idea sería que juntos podamos trabajar entre todos, ¿no? O sea, que no solamente sea yo el que esté aquí hablando, sino que ustedes por los medios de comentarios también participen. Eso sería lo ideal y estaría más que genial, y bueno, me pondría muy feliz en ese sentido, el poder interactuar cada día más. Pero hoy puntualmente, como bien sabes, en estos vivos que estamos llevando adelante y que te estoy contando un poquito sobre la democracia, también va a haber nuevos proyectos que te los voy a ir contando. Así que quédate hasta el final porque tengo una sorpresa. Hoy vamos a hablar, como venimos hablando desde que abrí esta cuenta de Instagram, desde no solamente de historia, sino que historia relacionada un poco con la actualidad, y también sobre líderes de la historia, no solamente argentina, sino también a nivel mundial. La idea de este perfil es ese, o sea, hablar de liderazgo, hablar de historia, hablar de esos hombres y mujeres que marcaron su época, marcaron su momento. Y hoy es el caso de uno que podemos tener mitad de biblioteca a favor y mitad de biblioteca en contra. No sé cuál serás vos, yo tampoco tengo la idea de decirte políticamente dónde estoy parado, porque no corresponde a mí hacerlo, sino que vos solo puedas hacer tus propias conclusiones. Pero al hombre que te quiero presentar hoy, qué lástima que no pude presentar pantalla como quería, por eso tuve que reiniciar 2 veces, es el señor Carlos Menem, ¿sí?
Bueno, ya falleció Menem, ¿sí? Fue presidente de la Argentina entre 1989 y 1999, ¿sí? Fíjate qué cosa, ¿no? 10 años en el poder estuvo. ¿Y por qué digo que no lo hice adrede, ni mucho menos? Porque la verdad que con la victoria de Javier Milei en la Argentina, se empezó a hablar de vuelta sobre la década del 90, ¿no? Por las políticas y las medidas que propone Javier Milei desde ya de la campaña política y ahora como presidente electo, llevar adelante a partir del 10 de diciembre. Pero, bueno, ¿quién fue Carlos Menem y qué hizo Carlos Menem? Hoy, la verdad que son 10 años que él gobernó. Me interesaría contarte un poquito quién fue él como persona, cómo llega a la política, ¿sí? Y sus características como líder. Tiempo habrá para quizás la semana que viene ya abocarnos de lleno a las medidas propias y al gobierno propio que él llevó adelante. Pero Carlos Saúl Menem nace en La Rioja, ¿sí? En el lugar, digamos, en el pueblo de Anillaco. Como te dije recién, gobernó durante 10 años, 1989 hasta 1994, 95, su primer mandato, y desde el 95 al 99 su segundo mandato. Si no lo percibiste, te lo comento. Su primer mandato dura 6 años, ¿sí? En 1994 hay una reforma constitucional para establecer básicamente que la presidencia de la nación no dure solamente 6 años, sino que dure 4, con posibilidad a poder ser reelecto por 4 años más. Por eso Menem, al modificarse la constitución, Menem puede tener un segundo mandato, ser reelecto, pero por 4 años. Abogado, ¿sí? Menem era, digamos, abogado, descendiente de familias sirios, ¿sí? Y obviamente tuvo una carrera política desde su provincia, ¿sí? También formó parte del Partido Justicialista desde joven. Y bueno, a ver, vamos a ir puntual a los hechos, ¿sí? Empieza digamos, en la vida política en 1958. Funda un partido político, un partido populista que no tuvo mucho éxito allá en La Rioja, ¿sí? Ese mismo año se viene para Buenos Aires. En Buenos Aires se presenta ante la Comisión Nacional del Peronismo. Tengamos en cuenta que por aquella época, en 1958, el peronismo estaba proscripto, ¿sí? O sea que era una situación bastante conflictiva, sufriente, ¿sí? Donde obviamente todo era de forma clandestina, ¿sí? Bueno, es nombrado como interventor de la Juventud Peronista de La Rioja, ¿sí? En el 72 viaja en el charter, que es el que va a traer de vuelta, digamos, a Perón hacia la Argentina, en el charter que va a España a buscarlo a Perón, ¿sí? Y es electo gobernador por la provincia por su provincia de La Rioja en 1973. Ahora, hay un tema que ahí vamos a ver que llega con una buena caudal de votos, ¿sí? Muy, muy importante. Pero ¿qué sucede? Bueno, al poco tiempo, ¿sí? Bien sabemos que Argentina pasó por uno de los peores momentos de la historia con la dictadura cívico-militar que va a ocupar el gobierno de la República Argentina entre 1976 y 83. Bueno, Menem, cuando estalla todo lo que tiene que ver con el golpe, es capturado, es detenido, ¿sí? Digamos, detenido, va a ser trasladado sistemáticamente para diferentes lugares, ¿sí? O sea, no es que va a estar encerrado en un lugar únicamente de detención, sino que va a ir para varios lugares, hasta que finalmente va a ser liberado en 1981, ¿sí? Cuando el general Roberto Viola tome el poder, digamos, tome el mandato de la dictadura. Obviamente que con la vuelta a la democracia, ¿sí?
Menem se presenta como candidato nuevamente a gobernar su provincia en el 83 y la gana, ¿sí? Y después finalmente se presenta como presidente de la nación en 1989 y también lo gana. Ahora acá hay un tema que también quiero contarte, y tiene que ver con la característica o con la personalidad, ¿no? de este caso de Carlos Saúl Menem, ¿no? Pero para eso tenemos que ver su capacidad de liderazgo o la personalidad que él tuvo. Pero antes de meternos en él, propiamente dicho, estaba preparando digamos, el encuentro de hoy y encuentro un texto que habla sobre Max Weber, ¿no? Max Weber fue un sociólogo, pensador muy, muy importante, que él considera que hay tres tipos de dominación, llama, pero en realidad se refiere al liderazgo, ¿no? El liderazgo tradicional, que conocemos todos, ¿sí? El liderazgo legal racional, ¿sí? Y el liderazgo carismático. Si uno tuviese que tratar de ver cuál de estos tres liderazgos encaja más con la personalidad de Menem, y yo creo que el carismático va, ¿sí? Más allá de que uno esté de acuerdo o no, era una persona que tenía cierto carisma, tenía llegada a la población, la gente lo quería, como que tenía un poder de convocatoria importante, una oratoria que cautivaba a la gente, ¿sí? Porque apelaba a ciertas herramientas que después te voy a contar con qué intención lo hacía, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, que tenía cualidades, o sea, ¿cuál es el tema del liderazgo carismático, ¿no? Se le da cuando una persona se basa, digamos, su legitimidad en sus cualidades extraordinarias, ¿no? Donde se lo ve que sobresale y que parece como intocable esa persona, ¿no? Bueno, esa persona es a la cual reconocen y es a la que toman como líder, ¿no? Esa persona que tiene el carisma, digamos, de convocatoria, de oratoria, lo que sea. Ahora, vos fijate, ¿no? Menem, las primeras elecciones internas directas que hay para conformar la fórmula presidencial del Partido Justicialista, que tiene lugar en el 88, Menem es una persona que viene de la renovación del Partido Justicialista. O sea, viene a enfrentar a aquellos que son tradicionales, ¿sí? Y viene del interior, con todo el peso que también tiene, lamentablemente, en nuestro país muchas veces, ¿sí? No ser de Buenos Aires, ¿sí? Ahora, es una sorpresa electoral la que pasa con Menem en el 88, porque vence a Cafiero, un peronista de ley de hacía muchísimo tiempo. Y Cafiero compitiendo con las estrategias electorales tradicionales de siempre, ¿no? Pero obviamente sin esa maquinaria electoral partidaria, ¿sí? Que sí tenía Cafiero, por ya estar en la política hacía mucho tiempo y tener esa, digamos, la posibilidad de tener la maquinaria del partido, Menem entra con una cuestión mucho más relajada, ¿no? Entra con una cuestión más relacionada utilizando el folclore, ¿no? de la política. ¿A qué se dedica? Bueno, básicamente acude a lo emotivo, ¿no? A lo emotivo del peronismo y del histórico. Entonces, claro, a ver, quizás trayectoria política mucho no tenía, pero sí tenía poder de convocatoria porque te llegaba desde otro lado, no solamente diciéndote la propuesta, sino que yendo directamente a la persona, ¿sí? Al sentir de la persona, de aquel que te está escuchando. O sea, él dice lo que el otro quiere escuchar. Tiene esa, digamos, habilidad, ¿no? O sea, entonces empieza
no solamente hablar de política y de las cosas que hay que hacer, sino que acude a lo emotivo, ¿sí? Acude a lo irracional, ¿sí? Para lo demás están los otros, los profesionales. Él está acá de una manera mucho más genuina, ¿sí? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, el Logan y todo que Menem va a llevar adelante, tiene que ver muchas veces con lo religioso, ¿sí? O con esto que yo te digo de la memoria histórica, ¿no? Entonces, es como que Menem viene en un momento, en una coyuntura realmente difícil, complicadísima, donde el país realmente estaba totalmente socialmente quebrado, con una hiperinflación altísima, ¿sí? Que superaba los 5000%, que crecía cada vez más el tema de la desocupación, los saqueos, ¿sí? O sea, era un ambiente, la Argentina realmente muy complicado, había que saber, o sea, había que animarse a agarrar esa papa caliente, digamos, ¿no? Y también consolidar la democracia, porque había empezado el tema del juicio a las juntas, como te acordás que hablamos con Alfonsín, y no le fue nada simple a Alfonsín tratar de terminar su mandato, aunque sea de forma anticipada, digamos, volviendo a llamar a elecciones. No le fue nada simple con el tema de los levantamientos de caras pintadas y esos problemas que tuvo, donde tuvo que negociar muchas veces con ellos. Pero Menem también va a venir acá como aquellas personas que vienen a sacarnos la crisis política y económica, ¿no? Que vienen a salvarnos, nos vienen a sacar del pozo, ¿no? Esa es la idea que se le da incluso desde los medios de comunicación cuando llevan adelante las campañas publicitarias y eso. Pero obviamente que va a tener algunos levantamientos armados que Menem después lo termina de cortar de cuasco porque termina indultando a aquellos que habían sido ajusticiados en el juicio de la Junta, que tenían una sanción y todo. Bueno, Menem los indulta, lamentablemente, pero también lo hizo por una cuestión de supervivencia de parte de su gobierno para no tener mayores problemas. Tenemos que esa crisis que tenía, viene un problema de crisis energética, donde, por ejemplo, empieza a haber problemas con el abastecimiento de energía, ¿sí? El tema de, como dije hoy, el plan económico de Alfonsín ya no da más. Menem tiene que ser frente a una situación bastante complicada y sin embargo tiene aceptación. O sea, su imagen a nivel popular es buena, ¿sí? Que ya te digo, acudiendo a un discurso muy emotivo, pero vacío de propuestas racionales. La sensación era de tranquilidad. Él daba tranquilidad, él daba esperanza, ¿sí? Decía lo que la gente quería oír. Por lo tanto, a ver, utilizaba metáforas y uso de palabras, por ejemplo, que tienen que ver, y acá donde trata de llegar al corazón del pueblo, no a la razón, utilizando un lenguaje mucho más rítmico, si se quiere, ¿no? El discurso de Menem, por ejemplo, acude a imágenes religiosas, bíblicas, a Perón y Evita, ¿sí? Una, por ejemplo, de los ejemplos que veo acá y que hoy encontré, cuando dice: una voz se alza como una oración, como un ruego, como un grito conmovedor. Argentina, levántate y anda, ¿no? Eso hace referencia a una frase bíblica, ¿no? Donde, digamos, Jesús le dice a su amigo que estaba muerto, ¿sí? Lázaro, levántate y anda, ¿no? Y Lázaro resucita. Bueno, Menem acude, digamos, a esa cita bíblica, ¿no? Y la toman para sí, ¿no? O sea, entonces dice: Argentina, levántate y anda,
¿no? Como diciendo, bueno, a partir de ahora, la Argentina, gracias a mi gobierno, va a salir digamos, de donde está y va a caminar y va a ir para el progreso, ¿no? Esa era la sensación. Y ese también era el entusiasmo que a lo mejor le transmitía a él a la gente como líder. No estoy hablando todavía de ninguna de las medidas que haya tomado, ¿eh? Estoy hablando de Menem como persona y como líder político, nada más. Ahora, también abocaba, digamos, al pasado peronista, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del liderazgo en cuanto al partido político, ¿no? A los militantes, ¿no? Una arenga a los militantes. Y también, obviamente, relacionándolos enseguida con su líder, a quien debían el partido, ¿sí? Las internas del partido no debían hacer mella, digamos, y perjudicar al propio partido. O sea, vieron que muchas veces los problemas de los partidos políticos salen fuera del partido político y empieza a haber problemas en otros lugares. Bueno, no, Menem lo que buscaba era que el peronismo trascienda en el tiempo, ¿sí? Guardar ese espíritu de su fundador, ¿sí? Pero también dándole una mirada renovadora, ¿sí? Entonces, Menem, una de las cosas que dice es preciso que cada militante peronista se transforme en un guardián del destino del peronismo y hacer el 17 de octubre con el voto en las urnas. Y continúa, ¿no? Debemos cumplir con el mandato de nuestro líder, que es dar el testimonio al pueblo bajo la advocación de Perón y Evita. Decimos ahora o nunca, la hora de la liberación y la justicia social ha llegado. Fíjate acá cómo utiliza algunas cosas que te decía hoy, ¿sí? Primero los llama a la acción, ¿sí? A los militantes. Y después dice, debemos cumplir, ¿no? Con el mandato de nuestro líder. Con el mandato de nuestro líder, dice. Y dice, dar testimonio al pueblo bajo advocación de Perón y Evita. Y acá los está divinizando. Cuando vos pones a alguien bajo la advocación de, los estás como santificando, dándole un estatus superior al resto de los mortales, ¿sí? A alguien que es inmortal, digamos, ¿no? Entonces la advocación, ¿no? Yo me pongo bajo la protección de. Entonces, fíjate qué insignificativo es este mensaje, digamos, para adentro, o sea, no solamente para el público en general, sino para el adentro, ¿no? Para la interna. Y dice, decimos, ahora o nunca, ¿sí? Y es la hora de la liberación y la justicia social. Esto es un vocabulario que se repite bastante, digamos, en el peronismo. Si buscas en los últimos años también, puntualmente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con los valores que busca Menem, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo político, en cuanto a la economía, eso es tema de otro día, ¿sí? Porque la verdad que si no, hoy no nos da el tiempo para nada. Pero quería contarte un poquito esto, ¿no? Porque muchas veces hablamos o escuchamos hablar de, por ejemplo, de Carlos Menem, sí, estos últimos días hablan de Carlos Menem relacionándolo con el presidente Javier Milei, que ideológicamente tienen ideas muy similares, ¿sí? Son bastantes años de diferencia entre una y otra. Tenemos 20 años por lo menos, ¿sí? O más. No, más de 20 años. Claro, 24 años. Desde que Menem se fue al poder hasta que llega Milei. Es un nuevo desafío el que te presenta Milei, como se presentó en su momento Menem.
Ahora te dejo a vos la conclusión. Yo la verdad todavía no sé ni cómo pensarlo realmente, ni qué va a ser de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Yo lo que veo es que tiene muchas similitudes ideológicas, incluso con la gente que lo va a acompañar. Vino con un proyecto de decir basta la dirigencia política tradicional que hay en la actualidad, y creo que eso le sirvió para que, digamos, diferentes sectores de la población, jóvenes, adultos que quizás ya tienen otras preocupaciones, etcétera, decidieron elegirlo. Vamos a ver cómo comienza el camino. Lo vamos a ver a partir del 10 de diciembre. Menem, por lo pronto, llegó con una hiperinflación. Tuvo que hacer un plan de convertibilidad y un ajuste muy fuerte. Privatizó las empresas del Estado. Hay algo muy característico en el liberalismo que lamentablemente se dio en toda la historia, incluso en la época que se referencia a Javier Milei, donde se permite la entrada de grandes empresas, inversiones, capitales extranjeros, pero después no se los controla, ¿sí? Por lo tanto, después el privado abusa de su posición de dominio. Eso pasó históricamente, pasó incluso en la generación del 80 cuando vinieron los ingleses con las empresas ferroviarias. Pero si me pongo a hablar de todo esto, no cortamos mal, lo dejamos para la clase que viene. Lo dejamos para la semana que viene, ahí vamos a meternos de lleno con la política y la economía de Menem en estos 10 años. Hoy por lo pronto te quería recordar un poquito cómo era su personalidad, cómo fue su carrera política y bueno, a partir de ahí empezar a meternos la semana que viene en su gobierno. Te decía que iba a tener muchas cosas nuevas para comentarte. Bueno, las clases, como te dije, van a estar siempre colgadas en el Instagram. Paulatinamente se van a ir borrando, ¿sí? Así que si hay alguna clase puntual que te interese o algo, compartirlo con algún amigo, digamos, aprovechar para volver a mirarla, tomar algún apunte, lo que vos quieras. ¿Querés hacerme alguna pregunta? Hacelo, está fantástico, me encanta la interacción y todo. Obviamente te pido que me recomiendes, a un amigo que también se sume a estas clases. Con el paso del tiempo te voy a ir contando por qué van a ir desapareciendo las clases y cuál es el proyecto que tengo en manos para no dentro de mucho tiempo. Te lo voy a ir contando de a poco. Pero estas cosas quiero que las tengas bien en cuenta. Que te espero todos los jueves a las 19 horas, que para mí es una alegría enorme y la verdad me da mucho placer poder dar clase de historia, aunque sea de forma virtual. Es algo que me llena, me completa, y en este momento de mi vida donde tuve que dejar de dar clases de historia en el aula, dar estas clases de historia para mí es sumamente gratificante y me hace muy bien al alma y también a la mente porque me mantiene activo. Y bueno, te espero en el próximo encuentro, el jueves que viene, 19 horas. La idea es seguir aprendiendo juntos, pasarla bien y obviamente seguir haciendo juntos una sociedad más justa e igualitaria. Te despido, hasta la próxima. Chao.